solamente si el ser humano puede balancear sus determinaciones culturales y naturales, es que puede ser valorado en términos morales. ¿Por qué? Porque puede ser hecho responsable de sus acciones. Hemos estado hablando de determinantes de la conducta humana. Detengámonos un momento en ese concepto, el concepto de determinación. Determinación y necesidad son términos asociados, conceptos asociados, tienen que ver ambos con condiciones o factores detrás de efectos. Cuando hablamos de la determinación, hablamos siempre de factores causales. Hablamos de causas detrás de efectos o consecuencias. Cuando hablamos de la determinación, pensamos en un proceso en el que se ponen o se dan ciertas condiciones para que se dé un cierto efecto. Y de este efecto decimos que es un efecto determinado o anticipable. Así, por ejemplo, si ponemos el agua a hervir a cierta temperatura, dada esa condición, y una vez que el agua alcance cierta temperatura, entonces comenzará a hervir. La ebullición del agua, decimos, es un efecto determinado por su puesta al fuego. Ahí hay una determinación física, naturalmente, una determinación que consiste en someter el agua a calor y a cierta temperatura para que se dé un efecto anticipable, que es su ebullición. Dadas ciertas condiciones, se dará cierto efecto. Y ese efecto será un efecto necesario cuando las condiciones sean condiciones físicas que alteren un objeto físico, como en el caso del agua. Decimos que hay una determinación necesaria. Por necesidad vamos a entender entonces una determinación imperiosa o categórica, o inclusive fatal. Es imposible que no se dé cierto efecto cuando la determinación es natural. En el caso de el agua que es sometida a cierta temperatura y llega a hervir necesariamente. Si no hay las condiciones, entonces el efecto es indeterminado, decimos no se sabe qué va a pasar. De la determinación decimos que afecta a todos los fenómenos están sujetos a determinaciones porque todos los fenómenos existen en contextos en los que están dadas condiciones. Pero ¿qué condiciones son esas? Tratemos de entender el concepto a través de un ejemplo. Pensemos en alguien llamado Federico. Este personaje, un ser humano como cualquiera, necesita comer. En esa expresión, en esa proposición, en esa oración, Federico necesita comer, vemos reflejada la determinación natural de Federico. ¿Qué es Federico? Es un ser humano, es un organismo biológico que por ende, para conservar su integridad física, para conservar su ser, para conservar su existencia, necesita de ciertas condiciones. Si esas condiciones están dadas, entonces Federico ve satisfecha esa necesidad. Decimos de Federico que es un ser que soporta o contiene una determinación ontológica, metafísica y lógica. ¿Qué vamos a decir que es la determinación ontológica de Federico? Aquella que se refiere a su ser, aquella que implica lo que Federico es, y aquella por ende que implica que Federico se haga
con lo que necesita para conservar su ser. Decimos de Federico que es un ser omnívoro, y esa es su determinación ontológica. Es lo que dice lo que Federico es. De Federico decimos también que contiene una determinación metafísica. La metafísica es lo que se refiere a las causas y efectos del ser en su contexto. De Federico decimos que necesita alimentarse para mantener su vida y que con esa acción satisface una necesidad existencial. Finalmente, de Federico decimos que contiene una determinación lógica. Y lo que queremos decir con esto es que Federico necesariamente se comunica mediante el uso del lenguaje. Hace uso del lenguaje y por ende de la lógica para transmitir su necesidad al mundo y esperar entonces recibir las condiciones que necesita para conservarse. Esta determinación lógica hace que Federico le pida, por ejemplo, a su abuela tortillas de queso para poder satisfacer esa necesidad que es múltiple, que es diversa, que pasa por lo ontológico, lo metafísico y lo lógico. Determinación entonces tiene que ver con la necesidad o con la puesta de condiciones que hacen que un determinado efecto sea esperable o anticipable. Una determinación es necesaria cuando inevitablemente a tales condiciones se deberán seguir tales efectos. Necesario es que Federico se alimente, porque está ontológicamente determinado para eso, porque sin alimentarse es imposible que Federico satisfaga su necesidad de conservar su integridad física. Entonces decimos que es necesario que Federico se alimente, pero pensemos a continuación en el concepto de indeterminación. ¿Qué es lo indeterminado? Indeterminado es aquello que no tiene una consecuencia necesaria, sino que es una consecuencia posible, que hay un margen de libertad para que, puestas ciertas condiciones, se siga un efecto no esperable. Hay entonces una determinación necesaria y hay una determinación que es, vamos a llamarla contingente, es decir, no necesaria. Esta última la vamos a llamar indeterminación. Si bien es necesario que Federico se alimente para poder conservar su existencia, para poder conservar su vida, es indeterminable con qué se va a alimentar Federico. Van a poder ser tortillas, así como hamburguesas o bistec. Es indeterminado el contenido de la alimentación de Federico. Federico tiene entonces la posibilidad de optar, de decidir, de deliberar con qué va a satisfacer su necesidad. Vemos con este ejemplo que el ser humano es un ser determinado, pero a la vez indeterminado en su acción. Y es la dimensión indeterminista lo que abre el margen de libertad para que el ser humano pueda elegir su curso de acción y ser por ende valorado en términos morales, o sea, ser responsabilizado por eso. Porque en efecto Federico puede elegir alimentarse con veneno. ¿Y qué consecuencias se seguirá de esto? Probablemente su muerte, dependiendo de la manera en que su organismo procese ese objeto. En todo caso, la consecuencia, en todo caso, Federico va a ser susceptible de ser juzgado por esa decisión, por la decisión de alimentarse con veneno. O mejor aún, Federico puede optar por alimentarse con comida sana y nutritiva y en consecuencia será juzgado favorablemente por esa libre acción, por esa acción indeterminada. Luego, el ser humano puede ser considerado como un ser que responde a determinantes biológicos, el
más inmediato es el genoma, un ser natural, pero además por la autoconciencia y el conocimiento, por su capacidad para crear lenguajes y su deseo de trascender hacia mejores estadios de desarrollo. La proposición principal acá, la idea principal es que el ser humano va más allá del orden natural. El ser humano trasciende el orden natural y en ese sentido es un ser indeterminado. Es un ser que es protagonista de su acción, un ser libre en definitiva, y por esa libertad es que puede ser juzgado. Pero decimos además que esa libertad no es absoluta, sino que hay determinantes necesarios de la conducta humana, la necesidad imperiosa de alimentarse para conservar la vida, los condicionantes naturales, biológicos del ser humano, pero que hay condicionantes indeterminados del ser humano, la autoconciencia, el conocimiento, la voluntad, la libre acción. Y estos últimos condicionantes, que son autónomos, es lo que hace del ser humano un ser susceptible de ser juzgado en términos morales, de ser responsabilizado por su conducta. El ser humano además no es un simple individuo, sino que existe al interior de un entramado que es natural, social y cultural. Vamos a ver dentro de unos momentos de qué manera la expresión individuo humano es engañosa, porque el ser humano no está solo, como pudiera dar a entender la expresión individuo. Vamos a ver más adelante que el ser humano ni siquiera es único, sino que es un ser social, es un ser que lleva a la sociedad por dentro, es un ser formado por instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, el Estado. Es un ser que nace y se hace en sociedad. Es un ser formado a través de proyectos, fines, metas, valores, conocimientos que obtiene de la convivencia sociocultural, a través de la educación, a través de la institución escolar, que provee al ser humano de un bagaje cultural, una historia, tradiciones, creencias, una visión de mundo. La educación en este bagaje cultural le transmite al individuo o le permite al individuo forjarse una identidad propia, reconocerse en esos valores, en esos conocimientos, en esas ideas, proyectarse a un futuro a través de su acción, realizar esos propósitos y metas que responden, insisto, en un bagaje cultural derivado de una educación. Y cuando hablamos de educación, hablamos de un concepto griego llamado paideia, que es la palabra con la que los griegos se referían a la educación, a la formación de los niños, que son quienes primero se educan, pero en realidad la paideia, la formación, es un proceso que transcurre a lo largo de toda la vida del ser humano. Se trata, la paideia, de un proceso de educación, de socialización, de civilización. La paideia es, en definitiva, el proceso de llegar a ser humano. Porque, de nuevo, cuando hablamos de seres humanos, hablamos de productos de la naturaleza, y como tales entes, un ser humano es un ente, es un ser vivo, es un animal, podríamos pensarlo en esos términos, pero además, cuando hablamos del ser humano, en términos culturales, un ser humano es un proyecto y es un ideal. El ser humano podemos definirlo tanto en términos de la naturaleza como de la cultura. Si lo definimos en términos culturales, tenemos forzosamente que introducir valores, valoraciones e ideales, y pensar en lo que idealmente es el ser humano. En otras palabras, lo que debe ser. Decimos del ser humano entonces que es un ser social que aprende,
que interioriza valores y que los proyecta, los realiza en un proceso de socialización, proceso en el cual el individuo se forma en el acto mismo en que forma parte de una comunidad. Esta comunidad lo capacita al individuo para ser parte de ella y aportar activamente al proyecto común de vida. Hay entonces una formación social, formación ciudadana en su dimensión política, que en definitiva es formación moral. Toda socialización es simultáneamente moralización, es un proyecto de interiorización de valores para aportar al crecimiento común de una comunidad que tiene sus proyectos, que tiene sus ideales y que se esfuerza por la realización de esos ideales. La paideia, entonces, como proceso de formación humana, pasa necesariamente por la psicología humana. La psicología humana también responde a la pregunta por el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus contenidos mentales, sus contenidos de pensamiento? Y cómo refleja esos contenidos en el mundo exterior. La palabra psicología, por ende, entonces, vamos a abundar un poco en el contenido psicológico de la moral, diciendo de la psicología que se trata, en efecto, del estudio del alma humana. La psique es el término griego que significa mente, alma, ánima o vida. Son traducciones posibles del término psique. Y logos es el estudio de la psique, el estudio de la mente, el estudio del alma. Tanto Sigmund Freud como Konrad Lorenz fueron psicólogos, fueron estudiosos del alma humana. Recordemos lo que ellos creían acerca de la mente humana, de cómo funcionaba la mente. A base de instintos uno, a base de estímulos externos otro. De manera que desde la psicología es que pueden darse distintas concepciones acerca de la mente, acerca del ser humano por ende, y acerca de la cultura y la paideia. Cómo debe formarse un ser humano, eso depende de cómo piense. Hay dos perspectivas en la manera de entender lo que son los seres humanos. Psicológicamente, desde el punto de vista del dualismo, el ser humano es su alma, por una parte, y por otra parte su cuerpo. Para el dualismo, en efecto, hay dos realidades, una realidad anímica y una realidad material. El ser humano es alma y cuerpo. Son dos realidades distintas, separadas. Una perspectiva dualista muy inmediata es la perspectiva cristiana católica. El cristianismo es una forma de dualismo, es una manera de entender al ser humano como portador de un cuerpo, pero más importante aún, poseedor de un alma inmortal. Esa perspectiva dualista caracteriza al catolicismo, a la religión cristiana católica. Es sin duda alguna una perspectiva dualista. Una manera de entender lo que es el ser humano, una realidad que consiste en cuerpo y alma, dos sustancias separadas, y una de esas sustancias siendo la más importante, la preeminente, el alma. La perspectiva opuesta la conocemos como el monismo, que es la perspectiva según la cual el alma y el cuerpo son lo mismo. Entre alma y cuerpo no hay distinción real, sino analítica. Hablamos de alma o mente para referirnos simplemente a una dimensión del ser humano, pero no es una dimensión separable o independiente del ser humano. El ser humano es simultáneamente alma y cuerpo. Una perspectiva monista la encontramos, por ejemplo, en algunas posiciones del ateísmo, quienes descartan la existencia de un ser superior, quienes descartan la existencia de
de un ser sobrenatural que es supremo y creador, consideran que únicamente existe la naturaleza y que por ende el ser humano es un ser integral. Y el alma y el cuerpo no son sino, por decirlo así, dos dimensiones de lo mismo, como las dos caras de la misma moneda. Decíamos que el cristianismo es una perspectiva claramente dualista y por ende de ahí se sigue una cierta manera de entender lo que es el ser humano y lo que es o debe ser su formación, su paideia, su socialización y su misma moral. No obstante, el dualismo lo encontramos sistematizado en, por ejemplo, la filosofía de René Descartes, quien consideraba justamente que el ser humano era alma y cuerpo, porque alma y cuerpo eran las dos realidades que abarcaban todo el espectro posible de la ontología. Para Descartes, el alma, él la denominaba res cogitans, era una cosa pensante, autónoma en relación con el cuerpo. El cuerpo era una res extensa, este era el término que él utilizaba, es decir, una cosa que se extiende en el espacio tridimensional, meramente material y susceptible de ser tratada como una máquina. De ahí que del dualismo de Descartes se sigue un mecanicismo. Uno podría pensar que detrás del conductismo hay esta concepción del cuerpo como una res extensa, como una máquina, como un mecanismo que puede ser programado. La perspectiva monista, decíamos, es la perspectiva según la cual alma y cuerpo no son dimensiones independientes, sino que son dos expresiones de la misma realidad, que era justamente lo que consideraba Freud, quien decía que la actividad psíquica, es decir, el alma, está vinculada a la función del cerebro, o que bien lo mental es una expresión de lo biológico. Hay una continuidad entre procesos físicos y procesos mentales, así como no hay alma sin cuerpo. Hay una analogía muy común para entender esta continuidad, que es la analogía cibernética, de representarse al ser humano como una computadora, como un aparato que funciona a base de un hardware, o sea, una maquinaria externa, y un software, o sea, un programa de computación interno que le permite al hardware funcionar, desarrollar ciertos procesos, de manera que el cuerpo sería como el hardware y el alma sería como el software. Es una analogía, insisto, muy frecuente para dar a entender la perspectiva monista en esta visión antropológica y por ende pedagógica. Otro de los momentos interesantes que encontramos en la conceptualización de la paideia está en el naturalismo político y pedagógico de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau fue un crítico de la Ilustración, fue un filósofo francés que vivió en los tiempos revolucionarios que desembocaron en la Revolución Francesa de 1789. Rousseau aportó ideológicamente, teóricamente, para el proceso revolucionario, pero no únicamente fue un filósofo de la política Rousseau, sino además fue un filósofo de la pedagogía o de la educación. Rousseau consideraba que el ser humano es bueno por naturaleza, porque la naturaleza es buena, pero la sociedad lo hace malo. La sociedad, entiéndase, a través de sus instituciones, que eran instituciones corruptas. Por ende, Rousseau pensaba que había que alejar al niño de la naturaleza, había que alejar al niño de la sociedad, o sea, de la ciudad, de la civilización, y dejar que por un proceso natural
se desenvolviera, porque Rousseau consideraba que el ser humano, al ser natural, podía espontáneamente darse su propia educación a través del desarrollo espontáneo, natural de sus inclinaciones. Cuando era apartado de la naturaleza y educado por las instituciones sociales, ahí era cuando el ser humano se volvía egoísta y corrupto. Una educación basada en apartar al niño de la sociedad y procurar que desarrollara sus facultades innatas es lo que Rousseau recomendaba en obras como su novela pedagógica El Emilio. Entonces, en Rousseau encontramos una propuesta naturalista, una pedagogía naturalista, una manera de entender la paideia y a la vez criticar la corrupción en que habían venido a parar las instituciones. En realidad, lo que Rousseau consideraba era una reforma de las instituciones, era una vuelta a lo que las instituciones, a lo que la civilización debía haber sido, una solución de continuidad con los procesos naturales. Pero esta es entonces la postura de Rousseau en torno a lo que debiera ser la paideia, una formación que habilite al ser humano a desarrollar sus propias potencialidades y en esa medida contribuya con los ideales y los proyectos de la sociedad, de la comunidad en la que el ser humano existe, coexiste, convive. Vamos a hacer en este momento un receso, nos vamos a ir a una pausa, vamos a hacer un descanso y en el transcurso de este receso les sugiero que vean sus protocolos porque cuando regresemos vamos a hacer una actividad interactiva que tenemos programada y que consiste en la solución de un crucigrama que hemos preparado, un crucigrama con conceptos que hemos tratado de aclarar en estos minutos que venimos exponiendo. De manera que cuando volvamos del receso vamos a realizar esta actividad, el crucigrama. Entre tanto, vean ustedes, vayan viendo cuáles son los ítems horizontales y verticales que pueden servir para llenar las casillas del crucigrama. Entramos entonces en un receso de unos 10 minutos, al cabo del cual volvemos con la actividad interactiva. En esta segunda exposición vamos a retomar el curso de nuestra explicación en torno a la naturaleza social del ser humano, en torno al hecho de que el ser humano se hace en sociedad. Recordemos que habíamos venido mencionando que el ser humano existe en un entramado natural, social y cultural y que las determinaciones o los determinantes no podían considerarse únicamente de parte de uno u otro de esos reinos, de esos dominios. El ser humano no estaba determinado o constreñido únicamente por la biología, así como no estaba únicamente por la cultura. El ser humano se hace en sociedad, el ser humano convive, coexiste, se relaciona con los demás. Podemos decir que un mar social constituye la existencia humana. Así, toda empresa humana implica una concertación con el mundo. Entrar en un concierto con el mundo, con los demás, relacionarse con los demás, a eso le llamamos comportamiento. El comportamiento humano es una conducta con los otros, con los demás. Y es en el comportamiento donde se expresa la acción moral, porque fundamentalmente la acción moral es una acción que tiene consecuencias sobre los demás. Habíamos mencionado también el hecho de que el individuo humano es único, porque tiene una individualidad, pero que a su vez está construido por los demás. Se socializa, se forma, se conforma en relación con los demás y al interior de instituciones, de las instituciones de la cultura. El aprendizaje, la socialización, la interiorización de valores. Y cuando hablamos de individuo como ser único,
Pensamos, por ejemplo, en nuestro código genético, que nos hace únicos efectivamente, ni siquiera un posible hipotético clon nuestro sería idéntico a nosotros, tendría elementos que lo individualizarían. Entonces, genéticamente y numéricamente, nosotros somos únicos, y en esa medida somos individuos. Pero en la medida en que existimos en un mar social, en la medida en que la sociedad nos socializa y nos forma, nos da forma, es que tenemos que pensar en que la expresión individuo es una noción engañosa, porque lo social está en cada uno de nosotros como lo expresa la teoría psicoanalítica. En efecto, Sigmund Freud pensaba que cada uno de nosotros es a la vez tres personas. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud entiende la mente humana, el sistema mental, justamente como eso, como un complejo donde se dan procesos y donde se da una evolución y aparecen progresivamente distintas esferas o características o facetas de nuestra personalidad hasta componer una estructura mental. La estructura mental prácticamente hace que nosotros seamos el resultado de nuestras experiencias, un resultado sintético de nuestras experiencias, pero concretamente en relación con la noción engañosa del individuo, lo que el psicoanálisis manifiesta es que cada uno de nosotros está constituido por tres diversas agencias o instancias mentales. El sistema mental es un sistema compuesto por tres distintas instancias mentales. Esto hace que la noción individuo sea engañosa, porque cada una de esas instancias es el producto de una evolución, es el producto de condicionamientos biológicos, pero a la vez sociales. Encontramos en ese sistema mental subsistemas, podríamos pensarlo así, que son las distintas partes de esta estructura mental, que es el sistema mental, como lo entendía Sigmund Freud. Hay una representación gráfica del sistema mental, que es la que tenemos en pantalla, y en esta representación gráfica podemos ver las facetas de la personalidad que Freud entendía que hay en cada uno de nosotros. Freud llamaba id o ello a la faceta más profunda de nuestra personalidad, una faceta o instancia inconsciente donde se albergaban las pulsiones o los instintos, el eros y el tánatos. Freud decía que el ello es la parte de nuestra personalidad que condiciona nuestras acciones inconscientes, determina nuestras acciones inconscientes, exige satisfacción inmediata a estos instintos o impulsos, el eros o el tánatos. El ello es la parte de nuestra personalidad que exige que la meta de estas pulsiones o instintos sea realizada instantáneamente. Y las metas, recordemos, tienen que ver con el eros y el tánatos, la vida y la muerte, el placer erótico o la destrucción o aniquilación y eventualmente la autodestrucción, el suicidio. Pulsiones o impulsos que determinan acciones. Pero a continuación, decía Freud, en el proceso de socialización, de interiorización de valores, de educación, de paideia, que experimenta el individuo en sociedad, este ello, esa parte instintiva, impulsiva de nuestra personalidad, va siendo cotejado y va siendo civilizado por otra faceta de la personalidad, por otra parte de la personalidad que surge o emerge en ese proceso de socialización, que es el superyo o superego, que representa justamente la conciencia moral. Y la conciencia moral es el resultado de una moralización o interiorización de los valores morales que recibimos primeramente de la educación que nos dan nuestros padres
y es continuada luego por la educación que recibimos de nuestros maestros y en general de las instituciones sociales. En el superyo están los valores y las normas de nuestra sociedad, está la autoridad social, está la cultura que nos socializa y que se enfrenta a las exigencias antisociales del ello o del id. Finalmente, decía Freud, la tercera faceta de la personalidad, la tercera parte de la estructura mental que compone la mente humana, que compone al ser humano, es el yo, que es quien finalmente actúa. Es la conciencia racional que equilibra o pone en balance las exigencias del ello, que demanda satisfacción inmediata a los deseos inconscientes, eróticos y tanáticos, así como se enfrenta a las prohibiciones del superyo, la conciencia moral. La acción finalmente es el resultado de el balance, el equilibrio y la decisión que tome esta instancia racional, que es una instancia que interactúa con el mundo. Finalmente, lo que el individuo hace, lo que el sujeto realiza, la acción del sujeto, es el resultado de un equilibrio entre estas dos partes de la estructura de la personalidad, equilibrio que realiza el yo. Si el yo sabe equilibrar adecuadamente las exigencias del ello y las prohibiciones del superyo, entonces el individuo va a ser mentalmente estable. Pero el punto acá, insisto, es que lo que quería dar a entender Freud al establecer esta estructura mental, esta estructura de la personalidad, es el carácter engañoso que tiene la expresión individuo, porque como ustedes pueden ver en el gráfico, cada persona, cada ser humano, es el resultado de un proceso de socialización donde, por decirlo así, la sociedad se le mete en su cabeza y prácticamente cada individuo está compuesto por tres distintas facetas de la personalidad que metafóricamente son como tres personas distintas. Tal es la manera de representarlo el psicoanálisis, porque en efecto las relaciones sociales son complejas. Toda acción humana está inserta en un conjunto de relaciones e instituciones sociales, instituciones de índole cultural, económica, política, religiosa. La moral tiene que ver con la acción humana, porque la acción humana, la acción individual, remite a otros, tiene al prójimo, es decir, al individuo próximo, como referencia, meta y objetivo. Y tiene fundamentalmente consecuencias sobre ese otro y en general sobre los demás. La acción humana tiene consecuencias sobre los otros y pueden ser buenas o malas. Pueden ser consecuencias que dañen a los otros o que beneficien a los otros. Pero entonces, en tales términos es que serán valoradas esas acciones. Si son acciones benéficas, entonces serán consideradas buenas acciones. Si son acciones perjudiciales, podrán ser valoradas como malas acciones. Importante es, entonces, entender el punto de que el ser humano se hace en sociedad, es formado por su sociedad, interioriza los valores vigentes en su sociedad, y el individuo considerado en sí mismo es una abstracción. El individuo es siempre el efecto de un proceso social, de un entramado social, cultural, natural. Se han dado distintas interpretaciones acerca de la relación entre individuo y sociedad. Así, por ejemplo, tanto para Platón como para Aristóteles, la polis, en otras palabras, el ordenamiento jurídico de la sociedad, el Estado, era el campo más adecuado para la actividad moral. El ser humano se hacía humano en la polis, para los filósofos clásicos. Fuera de la polis no había más que bestias, es decir, seres amorales, seres desprovistos de moral.
el espacio donde el ser humano podía desplegar su libertad a través de su acción era la polis, el Estado, las instituciones, justamente las instituciones que le habían dado forma a los individuos como ciudadanos, que los habían preparado para precisamente desplegar sus potencialidades, porque el Estado modela, educa y socializa a sus ciudadanos. El espacio de la moral, tanto para los filósofos griegos como para los medievales, vamos a ver más adelante, era la polis, el Estado. Porque estos filósofos consideraban que el ser humano era un ser social por naturaleza, o sea, un ser que para sobrevivir debía asociarse, y en esa sociedad, en esa convivencia, era el único lugar donde podía hacerse humano. En la Edad Media, San Agustín de Hipona, a partir de una constatación básica, no solo de pan vive el hombre, desarrolló una obra llamada La Ciudad de Dios, donde exponía que el ser humano necesitaba de los demás, tenía en definitiva necesidades, una de las cuales era Dios. El ser humano era un ser necesitado de Dios, tanto como necesitado de bienes materiales. Pero esto significaba para San Agustín que el ser humano habitaba en dos ciudades. Había una ciudad terrena, el imperio o el Estado, y esta ciudad existía en función de necesidades materiales. Los seres humanos, sociales por naturaleza, no podían sobrevivir por su propia cuenta, por sus propios medios. Los individuos, insistamos en el punto, son seres carenciales, son deficitarios, necesitan asociarse para multiplicar fuerzas. Y esta multiplicación de fuerzas, la solución cultural ha consistido en llegar a ser la sociedad humana una sociedad política. Es la que San Agustín llamaba la ciudad terrena, una comunidad cívica, política, una organización en función de las necesidades materiales de los seres humanos. En el marco de las instituciones es que los seres humanos, los ciudadanos, podían ver satisfechas sus necesidades materiales en tanto ciudadanos de la ciudad terrena, como San Agustín se lo representaba. Pero además o más allá de las necesidades materiales, los seres humanos tenían necesidades espirituales. Necesitaban a Dios, necesitaban satisfacer esas necesidades que no eran del cuerpo, que no eran de la tierra, sino que pertenecían al alma o espíritu. Y por eso San Agustín hablaba de una ciudad de Dios, una ciudad cuya representación en la tierra era la iglesia, que existía en función de las necesidades espirituales de las criaturas humanas, que por esa razón existían como una comunidad de creyentes. Importante señalar acá que ni los filósofos griegos ni los medievales están planteando al ser humano como un ser individual, sino siempre como un ser que existe en comunidad, que necesita a una comunidad para conservar su existencia y mejorarla, que es la idea que encontramos de nuevo en la modernidad. A lo largo de la historia humana, en la antigüedad clásica, como en la Edad Media, como en la modernidad, los filósofos siempre han insistido en que el ser humano necesita a los demás para poder conservar su existencia y mejorarla, para desplegar su libertad. Y en el caso de la modernidad encontramos en las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán, una fundamentación del carácter social y político del ser humano,
cuando Hegel dice que el Estado es el lugar donde el espíritu objetivo llega a realizarse plenamente. ¿Qué quiere dar a entender Hegel con esto? Para Hegel, la palabra espíritu designa a la humanidad. El ser humano es espíritu en la medida en que trasciende la naturaleza, en la medida en que funda la cultura como reino de la libertad. A través de su acción, el ser humano despliega su libertad, se evidencia como un ser libre. El ser humano entonces es espíritu. Para Hegel, el ser humano evoluciona como espíritu subjetivo, es sujeto, es decir, lo opuesto a un objeto. Hegel pone al sujeto en identificación con el ser humano y al objeto en identificación con lo que no es humano, con lo que forma parte de la naturaleza o con lo que ha llegado a concretarse u objetivarse mediante la acción humana. El Estado, entonces, es el lugar donde el espíritu objetivo llega a realizarse plenamente. Lo que quiere dar a entender con esto Hegel es que el Estado es creación humana. El Estado es objetivación del espíritu, es el espíritu humano el que está detrás de la institucionalización política, que es el Estado. Y el ser humano hace esto, la humanidad hace esto, concreta el Estado, las instituciones, justamente para preservar su existencia y mejorarla, para proyectarse en el futuro, para tener elementos para poder proyectarse en el futuro y realizarse finalmente, dice Hegel, como espíritu absoluto, que es el momento en que el ser humano llega a dominar la naturaleza y a reconocerse en ella. Entonces, espíritu e historia, la historia como el proceso a través del cual el espíritu humano se realiza en plenitud. Esta es la dimensión, este es el alcance de la libertad humana, de la libre acción humana, llegar a concretar la plenitud del ser. Y las instituciones como el medio a través del cual se da esta realización de la humanidad en la historia. Cuando hablamos de teorías, cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de producción de conocimiento, cuando hablamos de ciencia, hablamos de expresiones culturales que se dan en la sociedad, de interacciones sociales y de la posibilidad de que en esas interacciones aparezca el prejuicio. Efectivamente, cuando hablamos de procesos en los que los seres humanos intentan producir conocimiento, en estos procesos, de estos procesos, se siguen teorías, se sigue la ciencia, se sigue la filosofía, pero también se pueden seguir ideologías, falsas creencias. Los procesos que buscan producir conocimiento suelen terminar o suelen buscar juicios, proposiciones, argumentos. Una teoría científica está compuesta por juicios, proposiciones, argumentos, conceptos. Ese es el contenido de una teoría científica, de una teoría filosófica, de una teoría que tiene a la verdad como su valor orientador. Pero en cambio, lo opuesto al juicio es el prejuicio. Lo opuesto al argumento es el mito, la creencia estereotipada. Y eso puede aparecer en ese proceso de tratar de producir conocimiento. Ejemplos de prejuicios son la superioridad social, racial, religiosa, de género. Prejuicios son, en definitiva, aquellos juicios que carecen de fundamento sólido. A diferencia de la ciencia,